Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablarte de un error que muchas personas han estado cometiendo, que he notado. Muchas personas te están diciendo que hagas esto para adelgazar, que va a dar un resultado excelente. Lo estás haciendo y no estás obteniendo resultados. ¿Por qué será que esto te está pasando a ti? Vamos a hablar más sobre esto aquí y ahora. Antes de nada, si eres nuevo, bienvenido, aprovecha y suscríbete al canal y activa la campanita. Tengo videos nuevos todos los días aquí con consejos y también recetas nuevas todos los días, te van a encantar. Vamos a empezar a hablar un poco entonces sobre este problema que he notado que le está ocurriendo a muchas personas. Muchas personas han estado siguiendo algunos consejos de internet, pero no está funcionando, no están logrando adelgazar. ¿Por qué al final de cuentas te está pasando esto a ti? ¿Alguna vez has oído hablar del índice glucémico? El índice glucémico es un tipo de medida que tenemos para evaluar la velocidad de absorción de los carbohidratos. Y hoy en día está muy de moda hablar sobre el bajo índice glucémico, que tienes que consumir alimentos con bajo índice glucémico, que si solo consumes alimentos con bajo índice glucémico vas a adelgazar y que eso es súper sencillo. Muchas personas empezaron a consumir alimentos con bajo índice glucémico y tienen la sensación de que estos tienen menos calorías y menos carbohidratos también y los consumen libremente, pero no están logrando un buen adelgazamiento, un buen resultado en la pérdida de peso. ¿Por qué sucede esto? Muchas personas piensan que para adelgazar basta con consumir alimentos con bajo índice glucémico, sin restricciones, que eso es sencillo. El índice glucémico está relacionado con la velocidad de absorción del carbohidrato y no con la cantidad que se absorbe. Un alimento de bajo índice glucémico no es bajo en carbohidratos, no es bajo en calorías. A veces puede ser incluso lo contrario. Puede ser un alimento con una gran cantidad de carbohidratos, como es el caso, por ejemplo, del camote o la quinoa. Por lo tanto, no deben consumirse sin moderación. Siempre tienes que controlar la cantidad y siempre que sea posible, incluso si el alimento tiene un bajo índice glucémico, añadir aún más fibras de vegetales de hoja, proteínas magras y grasas saludables para favorecer tu pérdida de peso. Como te mencioné, ese índice glucémico está relacionado con la velocidad de absorción. Es un índice que tiene una escala de 0 a 100. Para que un alimento tenga un índice glucémico bajo, debe tener menos de 55 en esa escala. El medio está entre 56 y 69 y los alimentos con alto índice glucémico son aquellos que puntúan 70 o más. Entonces, si te detienes a pensar, ¿cómo va a interferir esto en tu pérdida de peso? Cuando hablamos de pérdida de peso, normalmente hablamos de insulina, hablamos de picos de insulina, de acumulación de grasa abdominal, porque todo esto está muy relacionado con esta cuestión metabólica. Entonces, los alimentos que se absorben muy rápido, que tienen más de 70 puntos en el índice glucémico, entran muy rápido en tu torrente sanguíneo y envían una señal a tu cerebro diciendo que la sangre tiene mucha glucosa y que necesita guardar eso. Si no estás haciendo una actividad física que vaya a consumir esa glucosa, el cuerpo va a secretar mucha insulina para tomar ese exceso de carbohidratos, de glucosa que está en la sangre y almacenarlo justamente en las células de grasa, que son las células donde almacenamos la energía. Es pésimo, pero así es como funciona. Entonces, ¿qué sucede? Rápidamente vas a almacenar esa glucosa que estaba en exceso y tu sangre va a quedar con una baja glucemia. Habrá una diferencia abrupta, el cerebro percibe que bajó demasiado y envía una señal de hambre, así que terminas quedando en ese ciclo vicioso de hambre y mucha secreción de insulina, acumulación de grasa. Hambre, consumes un alimento de alto índice glucémico, mucha secreción de insulina, acumulación de grasa y empiezas a engordar. Entonces, ¿tiene sentido pensar que los alimentos de bajo índice glucémico van a favorecer tu adelgazamiento? Tiene mucho sentido si piensas en la cuestión metabólica, en el hecho de que van a secretar menos insulina y esa variación de glucosa en la sangre será menor, será como una especie de meseta, porque no habrá una oscilación tan grande, pero tenemos que tener mucho cuidado porque algunos alimentos tienen un índice glucémico más bajo, pero la cantidad de carbohidratos es muy alta, vamos a hablar de eso ahora. Te voy a dar dos ejemplos de alimentos que tienen un índice glucémico bajo, pero que las personas a veces consumen de manera incorrecta y terminan engordando, incluso consumiendo estos alimentos que son súper saludables. Dos ejemplos clásicos son el camote y la quinoa. Esto se debe a que el camote tiene un índice glucémico menor que la papa tradicional, papa blanca. La quinoa tiene un índice glucémico menor que el arroz blanco, porque contienen más fibra y en el caso de la quinoa también tiene proteína. Así que todo esto va a ralentizar el índice glucémico y va a favorecer que la absorción sea más lenta.
Pero al saber que el índice glucémico es bajo, las personas se olvidan de que siguen siendo una gran fuente de carbohidratos. Entonces, hay personas que consumen libremente, piensan que pueden comer un plato entero de camote cocido y a veces lo comen solo, a veces no saben combinarlo bien con otros alimentos. Y hay personas que, por otro lado, comen papa blanca, pero la consumen con chía o la consumen con proteína, la consumen con muchas hojas verdes. Y si analizas la carga glucémica de la comida en conjunto con la proporción de carbohidratos consumidos, que es menor en algunos casos, y por la variedad de otros alimentos que van a ayudar a ralentizar la carga glucémica de la comida, puede ser que el conjunto total sea más interesante en esos casos. Ahora, si controlas la cantidad y si además combinas estos alimentos que son buenos, muy saludables, con fibras, proteínas y grasas saludables, así es mucho más fácil adelgazar, porque ya estarás consumiendo un alimento con bajo índice glucémico como el camote o la quinoa, agregando más fibra de los vegetales de hoja, las ensaladas, las verduras, proteínas magras, grasas saludables como el aceite de oliva, entonces será mucho mejor, sin duda. Entonces, 2 consejos clásicos y de oro que tengo que darte. Primero, los alimentos con alto índice glucémico no están 100% de las veces contraindicados para su consumo. Siempre y cuando consumas alimentos de alto índice glucémico que sean naturales, productos que realmente no sean industrializados. Si vas a consumir, por ejemplo, una papa o una sandía, son alimentos saludables, son alimentos naturales, no son industrializados. Y si los combinas, como mencioné, con fibras, con grasas buenas, con proteínas, pueden y deben formar parte de tu alimentación. Tengo algunas recetas en el canal, incluso con papa blanca, donde uso chía, donde uso avena y pueden ser súper saludables siempre y cuando consumas la cantidad adecuada. Segundo consejo, un alimento con bajo índice glucémico no es necesariamente un alimento bajo en carbohidratos, low carb. Disminuir el índice glucémico del alimento o de la comida no va a reducir la cantidad de carbohidratos de ese alimento, ni va a disminuir la cantidad de calorías. Eso es muy importante que lo entiendas. Porque a veces publico alguna receta y las personas piensan que porque le puse fibras, le puse proteína, tiene menos calorías, se volvió low carb. No se volvió. Entonces la absorción será más lenta, pero seguirá teniendo ese mismo carbohidrato de la papa o de lo que sea que yo esté usando y que tú vas a usar en tu casa. Así que recuerda siempre, si no haces una dieta low carb porque estás consumiendo carbohidratos, controla las porciones que consumes de acuerdo con tus necesidades individuales. Entonces, para finalizar, no necesariamente tienes que evitar consumir alimentos de alto índice glucémico, especialmente si entrenas y estás en el post-entrenamiento, puede ser un momento excelente para eso. Pero si no entrenas y si estás en proceso de adelgazamiento, lo ideal es que te enfoques en los de bajo y medio índice glucémico. Si necesitas consumir un alimento no industrializado que tenga un alto índice glucémico, haz esas combinaciones que te mencioné. Y siempre presta atención a la cantidad, ya sea de bajo, medio o alto índice glucémico, porque tener un índice glucémico bajo no significa que tenga poco carbohidrato. Cuéntame aquí abajo entonces si ya habías entendido cómo funciona esta cuestión del índice glucémico. Si acabas de entenderlo, mejor ahora. Me encantará ver tu comentario. Y si todavía tienes alguna otra duda, escríbemela aquí que hago un video parte 2. Dale like al video, que eso me ayuda mucho. Y comparte con quien sepas que necesita este consejo. Vamos juntos a ampliar esta cadena de cosas buenas. Déjame ayudar a más personas, que eso es lo que quiero aquí con el canal. Hasta la próxima. Chao.